Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a compartir de la palabra del Señor como cada sábado que Dios nos permite venir para compartir de su palabra. Su palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y en esta mañana vamos a estar compartiendo el Evangelio de Juan, capítulo 11. Dice Pedro: desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana, trayendo este alimento espiritual, leche espiritual no adulterada, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de mucho engaño, y necesitamos cada vez más escuchar la palabra del Señor. Dice Juan capítulo 11, en este capítulo donde vamos a hablar de la muerte de Lázaro, hay muchos detalles impactantes en esta historia. Escuche, porque Dios quiere hablarle a su vida. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Fíjese que la Escritura siempre da gloria a Jesucristo, para que sea edificado por ella. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de violencia, todo demonio que esté distrayendo, en el nombre de Jesús, lo atamos en el nombre de Cristo. Haya paz en este lugar, Señor. Bendice a tu pueblo y que tu palabra fluya, Señor. Libera al cautivo, Padre, en el nombre de Jesús. Seguimos. Dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Glorifique siempre a Cristo. Eso es lo que debemos hacer, glorificar a Cristo, porque Él es Dios y solamente en Cristo hay salvación. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido
a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando vio que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este versículo, Juan 11:25, es clave. Es un versículo muy importante. Claramente podemos ver que Jesucristo es Dios. Porque dice su palabra: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo es la resurrección y la vida. Jesucristo es Dios. Jesucristo tiene poder para resucitar. Porque Él mismo resucitó. Él dijo: no es que nadie me quite mi vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. En eso se confunden los testigos de Jehová, porque ellos no creen que Jesús es Dios, y es una gran equivocación. Porque Jesús es Dios. Él es la resurrección y la vida. Dice la palabra que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, en la persona de Jesucristo. Por eso que estamos seguros de que Jesucristo es Dios, y fuera de Él no hay salvación. Seguimos leyendo Juan 11:26. Vamos a volver a leer el 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Hijo de Dios es un título mesiánico, es un título que se sabía que era el Mesías que había de venir. Y ese Mesías que había de venir era Dios mismo, que se iba a hacer hombre. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaron. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Los judíos habían escuchado de Jesús, sabían de sus milagros, los judíos. Pero recuerde que Jesús dijo que esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima.
Dijo entonces, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No importa que tu familia esté destruida, la palabra de Dios es esta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero tienes que creer. No importa si estás sumergido en un vicio, en el alcohol o en cualquier otro, la palabra es esta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No importa si tu matrimonio tal vez está destruido, si crees verás la gloria de Dios. Y la Escritura es clara, enfatiza el hecho de que Lázaro tenía 4 días. Tenía ya 4 días de muerto. Pero eso no importa, porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede librarte de cualquier aflicción. Dios te ama. Y lo más importante, Dios puede dar salvación a todo aquel que le busca. Jesucristo de Nazaret, Dios sobre todos nosotros, Dios sobre toda carne. Seguimos leyendo cuando Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí está Jesús orando, dándonos ejemplo siempre de orar al Padre. Es algo difícil de entender, pero Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. No se confunda, no dejen que los testigos los engañen. Las religiones son inventos de hombres, tienen apariencia de piedad, pero todos son unos engañadores. Ahí andan los musulmanes diciendo, nosotros respetamos a Jesús porque lo consideramos un profeta. Nosotros creemos que Jesús es un profeta, pero son unos engañadores porque niegan que Jesucristo murió. Y si niegan que murió, también niegan que resucitó. Son unos engañadores. Por eso es que tenemos que escuchar la palabra del Señor. Leche espiritual no adulterada. Las religiones son engaños de hombres. Mira también los pueblos de Latinoamérica sumergidos en el catolicismo que ha levantado tanta idolatría. Ahí la gente siguiendo esas procesiones, cargando pedazos de yeso. Así tristemente anda Latinoamérica. ¿Quiénes son los promotores de ese engaño? Los católicos. Y yo aquí no te vengo a presentar ninguna religión, te vengo a presentar a Jesucristo, quien murió y resucitó. Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo de Nazaret es el único. Renuncia a toda religión y reciba a Cristo en su corazón, porque solo Él puede salvarte, solo Él puede darte vida eterna. Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Bueno, que el Señor le bendiga. La verdad que hay gente que no le gusta escuchar la verdad, pero yo no voy a perder mi tiempo en venir aquí a estar hablando mentira o lo que la gente quiere escuchar. Yo vengo aquí a hablar la palabra del Señor, sin manipulación, palabra clara. Busque de Cristo,
porque queda poco tiempo. Y la voluntad del Padre es que todos los hombres sean salvos. Seguimos leyendo. Jesús profundamente conmovido. Esto es Juan 11, versículo 38. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Los judíos necesitaban esas señales, por eso es que Pablo dice: los judíos buscan señales y los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces Dios en su inmenso amor le da las señales a los judíos para que crean. Aquí está esta señal. Dice que muchos judíos creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ahí estaban los religiosos, los engañadores. Le incomodaban los milagros de Jesús, porque el religioso le incomoda la verdad de Cristo. Mire, le voy a contar un testimonio. En Nicaragua, yo viví en Nicaragua varios años. Ahí hacen una cosa que se llama la purísima, que es cuando la gente le va a cantar a un pedazo de yeso para que le den comida, y le dan comida. Y un día de eso, que lo hacen los 7 de diciembre, yo fui con unos folleticos, se lo entregué a la gente con un salmo, el salmo que dice: tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no caminan, tienen oídos pero no oyen. Solamente le di ese salmo, sin agregar nada, ningún comentario, nada. Palabra de Dios pura. Y puede creer usted que le incomodó a la gente. Le incomodó a la gente que yo le haya entregado esa porción de la palabra de Dios. Porque el religioso le incomoda la verdad de Cristo. Porque el religioso está basado su fe en una mentira. Por eso es tiempo de que usted abra los ojos, escape. Si usted está en una religión, sálgase y entréguele su vida a Jesucristo. Mire qué clara es la Escritura. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, dijo: vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Aquí Caifás, como era sumo sacerdote, le estaba profetizando sin saber. Pero Dios usa todo, porque Dios es perfecto. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también por congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.
Así que desde aquel día acordaron matarlo. Imagínese usted, los sacerdotes, los religiosos, acordaron matar a Jesús. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se preguntaban unos a otros en el templo: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno se enteraba de dónde estaba, informara de ello para prenderlo. Así tristemente están las religiones, persiguiendo al que no le conviene para sus metas personales. Religiones de hombres, engañadores. ¿Por qué las religiones están basadas en mentiras? Porque dice que este mundo está bajo el maligno. El maligno es el padre de la mentira. Tenga cuidado, porque si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted será fácilmente engañado. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Estamos aquí para predicar a Cristo. Si usted quiere venir, venga. Le podemos dar tratado. Si quiere que oremos por usted, también podemos orar. Recuerde, Jesucristo es Dios y solo en Él hay salvación. Reciba a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Dice Eclesiastés: mejor es perro vivo que león muerto. Si usted tiene vida, tiene esperanza. Reciba a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor le bendiga. Escuche esta alabanza y después vamos a seguir predicando. Que Dios le bendiga.